respecto a la pregunta de qué le voy a decir a los políticos que tengan en cuenta en una futura reforma educativa, indicar que mi comparecencia ha sido demandada para argumentar la necesidad de incrementar el número de horas de educación física en los distintos tramos que comprenden la educación no universitaria. Pero, previamente a argumentar dichas razones, creo que es necesario y conveniente hacer un poco de historia e indicar que desde octubre de 2013 en la región de Murcia formamos un colectivo que se denominó el Colectivo de Profesores de Educación Física o de Profesionales de Educación Física de centro de la región de Murcia, en donde fuimos elaborando una serie de reivindicaciones que le fuimos enviando oportunamente al ministro de Educación en aquellos momentos, don Ignacio Wert. Indicar que de dichas reivindicaciones no fueron aceptadas ni contempladas ninguna de ellas en la nueva ley, en la LOMCE, ni en los decretos y reales decretos que se publicaron posteriormente. Estas reivindicaciones las organizamos en torno a 8 grandes bloques que en la mayor parte de su contenido coinciden con el posicionamiento del colectivo del área de educación física sobre las mejoras para una educación física de calidad en España, que ha sido liderada por el Consejo General de Colegios Profesionales de Educación Física y del Deporte, y que el colectivo al que yo represento hemos apoyado. Comencemos por ir detallando cada una de ellas. Primero, considero que la publicación de la LOMCE supuso un retroceso muy importante en lo que se refiere a la consideración de educación física. Permítame que me explique. Hasta ese momento, la educación física había estado considerada en el sistema educativo como una asignatura, área o materia común. Eso era así porque se consideraba que la educación física contribuía a la formación integral del alumno-alumna. Sin embargo, en la LOMCE pasa de esta consideración de materia troncal o común a ser considerada como una asignatura específica. Considero un grave error dicha decisión. Y dicha decisión está tomada puesto que los políticos que tuvieron competencia en la redacción de dicha ley no consideraban a la asignatura de educación física como asignatura que contribuyera a garantizar una formación básica y común. Así nos lo hizo saber el secretario de Estado de Educación en su escrito enviado al colectivo el día 2 de enero de 2014. Segunda cuestión que voy a pasar a comentarles. La LOE supuso también un paso atrás en la consideración de la educación física, puesto que no se consideró la competencia corporal y calidad de vida como una competencia básica o clave, hablando en los términos que dichas leyes le denominaban a dichas competencias. Considero que la competencia corporal y calidad de vida tiene que estar dentro de las competencias claves, competencias básicas, puesto que el contenido de la misma no solo es competencia de la educación física, sino también es competencia de otras asignaturas o materias, como pueden ser la biología, como pueden ser las matemáticas, como pueden ser la historia, etcétera, etcétera. En tercer lugar, voy a comentarle, y ese es el núcleo principal de mi comparecencia, que es necesario incrementar el número de horas lectivas semanales de educación física en cada uno de los tramos de la educación no universitaria. Serviría para argumentar y para justificar esta petición las palabras que en su momento ya pronunció don José María Cajigal en 1981. Don José María Cajigal decía: el hombre no se hizo inteligente solamente hablando, sino actuando, ejercitándose, moviéndose
y manipulando. O la concepción que José María Cajigal tenía sobre la educación física y que parece que aún no ha calado en nuestra sociedad. La educación física es ante todo educación y no simple adiestramiento, es acción o quehacer educativo que atañe a toda la persona y no solo al cuerpo. Pero además de eso podemos hablar también de las necesidades que tienen nuestros alumnos inmediatas. Para darle respuesta a esas necesidades inmediatas tenemos que hablar de que nuestros alumnos tienen que ejercitarse, tienen que hacer una práctica física, tienen que hacer movimiento corporal, etcétera, etcétera. Pero no nos quedemos ahí simplemente. Nuestros alumnos también tienen que adquirir y consolidar actitudes y hábitos de práctica. También estilos de vida activos. También tienen que formarse como el ciudadano como espectador y el ciudadano como consumidor, entre otras cuestiones. Por lo tanto, tenemos que darle respuesta tanto a las necesidades inmediatas, al tiempo presente, al tiempo en que el alumno está en el sistema educativo no universitario, como a las necesidades inmediatas y futuras, que son las que el alumno va a ir poco a poco teniendo conforme vaya creciendo y pasando de la educación no universitaria a la educación universitaria o al ámbito de la ciudadanía en general. Tenemos que evitar que ocurran incidentes como los que estamos viendo últimamente en las noticias, desgraciadamente cada vez más frecuentes. Además de esa cuestión, hablamos de educación integral, de necesidad que tiene el alumno de movimiento, también tenemos que hablar de problemas que están totalmente controlados, que están totalmente identificados y que parece ser que le estamos dando de lado. Me refiero a la inactividad física y al sedentarismo. Es preocupante las cifras que nos están diciendo actualmente de inactividad física o sedentarismo. Alrededor del 83% de nuestra juventud es inactiva físicamente. Relacionado con la inactividad física, tenemos que hablar de la obesidad y del sobrepeso, pero además de eso, tenemos que hablar también, como otra razón fundamental para incrementar el número de horas, de que aquellos alumnos que tienen mayor número de horas de educación física en los países que mejores resultados obtienen en los informes PISA, obtienen mejor rendimiento académico. Por último, creo que es necesario que vayamos ya haciéndole caso o respetando lo que nos dicen los organismos nacionales e internacionales y los informes. Todos ellos nos hablan de la necesidad de que el alumno tenga al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada y vigorosa. Por lo tanto, estos argumentos son suficientes para solicitar ese incremento del número de horas. También es necesario que la nueva ley de educación incluya entre las finalidades de cada una de las etapas de educación no universitaria el aspecto motriz dentro de los elementos básicos de la cultura que los alumnos y alumnas deben adquirir. Asimismo, igual que es necesaria que esté recogida en las finalidades de cada una de las etapas educativas, es preciso que se formule claramente un objetivo general relacionado con la educación física en los currículos de las distintas etapas educativas no universitarias. Claramente, no podemos obviar que los alumnos de segundo de bachillerato son alumnos que pertenecen a la educación no universitaria y tienen que tener como asignatura común la educación física. ¿O es que los alumnos de segundo curso de bachillerato no son merecedores de los beneficios que conlleva la práctica regular de actividad física en el horario lectivo? Me pregunto. Por otra parte, es necesario y urgente que también se contemple la asignatura de educación física en la formación profesional básica y en los ciclos formativos de grado medio de formación profesional. Por último, indicar que en la nueva reforma y en la nueva ley de educación se debe asignar a la especialidad de educación física la materia de educación secundaria obligatoria denominada arte escénica y danza, si es que se mantiene dicha materia en el currículo, en los nuevos currículos de la nueva ley, y también que la materia de bachillerato denominada anatomía aplicada tiene que ser impartida por
los profesores, los licenciados en educación física, ya que tanto en el caso de la materia de artes escénicas y danza como en la materia de anatomía aplicada, solo tenemos que revisar los currículos establecidos y veremos que el 90% del contenido de dichos currículos es desarrollado en las facultades de Ciencias de la Educación Física y el Deporte en los estudios de dicha titulación.